Entonces, iniciamos, como siempre. Pues silenciamos el micrófono. Vamos a tratar siempre de estar con las cámaras apagadas. Las fichas que están el día de hoy conectadas son la ficha 2758-331, 2758-329, 2758-330. Recordemos que aún nos encontramos en la etapa lectiva, etapa análisis, proyecto 2. Bueno, como estamos en el proyecto 2, recordemos que el proyecto 2 es especificar el modelo conceptual y estructural de la propuesta técnica del proyecto de software. La actividad que hoy vamos a desarrollar es la evidencia de desempeño, elaboración de los diagramas de modelo de dominio del proyecto. ¿De cuál proyecto? Del proyecto que ustedes vienen realizando. Y se encuentra dentro del resultado de aprendizaje modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. Y está dentro de las actividades de aprendizaje, elaborar diagramas y documentación de casos de uso, historias de usuario, de acuerdo con el requerimiento de requisitos y representar el contexto de negocio a través del diagrama de dominio y actividades. Bueno, el tema o el módulo que vamos a estudiar se llama Diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientados a objetos. O sea que vamos ya a avanzar un poquito más, ya nos vamos a salir un poco de las historias de usuario y del caso de uso. Bueno, entonces continuamos. ¿En qué se centra esta evidencia o de qué se trata? Esta evidencia se centra en la elaboración del diagrama de clases del proyecto, identificando cómo las categorías que intervienen en su relación, o sea, cómo se relacionan, cómo es su cardinalidad, las dependencias y cómo son sus herencias y atributos. Bueno, llevando esto a la organización de objetos por medio de la segmentación de componentes en paquetes claramente identificables. Entonces, lo que vamos a realizar aquí es el diagrama de clases del proyecto que ustedes están realizando, donde vamos a identificar qué. Primero, sus atributos, su cardinalidad, dependencias y herencias. Bueno, ¿cuáles son los aspectos a tener en cuenta en el momento de entregar la actividad, de calificar la actividad? Vamos a tener en cuenta que el documento que ustedes entregan tenga un modelo conceptual resultante, debe guardar las proporciones necesarias, de modo que se vea ordenado y sea fácil su lectura. Recuerden que ustedes siempre entregan una portada y una introducción, y ahí sí ya el desarrollo de la actividad. En este caso, pues que sería el diagrama de clases. Para complementar el modelo del dominio se puede representar por medio de otra vista que corresponde también al diagrama de paquetes del proyecto. En este caso, solamente lo vamos a hacer con el diagrama de clases y no con el diagrama de paquetes. Pero si alguien de pronto desea no realizar el diagrama de clases y realizarlo con el diagrama de paquetes, investigar un poco más, también se acepta la actividad. Y tener en cuenta los requisitos del software. Y se debe realizar o diagramar utilizando la herramienta UML para los artefactos del sistema. Con el UML realizamos el diagrama de clases o el diagrama de paquetes, pues, para las personas que deseen realizar el diagrama de paquetes. Bueno, entonces nos vamos a la explicación en la plataforma. Entonces ingresamos en la plataforma, vamos a contenido del curso, proyecto, materiales del programa fase análisis, material de formación actividad del proyecto 2. Buenas noches, profe, no estás compartiendo pantalla. No, ay, perdón. Pensé que la había compartido. Listo. Entonces, ¿volvemos a repetir o continuamos? Ustedes me dirán. Iba en la explicación de el material que vamos Profe, sería bueno. ¿Lo repetimos? Sí, profe, porque yo pensé que era el internet mío y
y ya éramos todos. Bueno, listo. Pero no me informaron, pero no pasa nada. Bueno, decíamos que el módulo que vamos a estudiar es el diseño del modelo conceptual bajo el paradigma orientados a objetos. Bueno, y estábamos también recordando que nos encontramos ahorita en la etapa lectiva, fase análisis, proyecto 2. El proyecto 2 es construcción del software integrador de tecnologías orientadas a servicios. Está también dentro de la competencia evaluar requisitos de la solución de software de acuerdo con las metodologías de análisis y estándar. Y la actividad de aprendizaje, elaborar diagramas y documentación de casos de uso, historias de usuario de acuerdo con los requisitos. Bueno, ¿qué es lo que va a tener la evidencia o en qué se va a centrar? Esta evidencia se centra en la elaboración del diagrama de clases del proyecto, en el cual nosotros, ¿qué es lo que vamos a identificar? Vamos a identificar la cardinalidad, sus atributos, las dependencias y la herencia. ¿Sí? Todo esto que acabamos de mencionar, es lo que todo esto conlleva, lleva la herencia, todo eso conlleva a que esta organización esté organizando los objetos por medio de segmentación de componentes en paquetes claramente identificables. Esta actividad, las personas que deseen realizarla, realizando el diagrama de clases, que es lo que vamos a explicar el día de hoy, está bien. Si alguien desea realizar el diagrama de paquetes, también está bien, ¿sí? Sino que para ya el diagrama de paquetes, ya le tocaría el aprendiz investigar un poco más. Hoy vamos a explicar la parte de diagrama de clases del proyecto. Los aspectos a tener en cuenta. Dentro de los aspectos a tener en cuenta es que el modelo conceptual resultante debe guardar las proporciones necesarias de modo que se vea ordenado y de fácil lectura. Entonces recuerden que ustedes siempre entregan el documento que contenga una portada, que contenga una introducción y ahí sí ya va el desarrollo de la actividad. En este caso sería el diagrama de clases. Para complementar el modelo del dominio se puede representar por medio también de otra vista que corresponde al diagrama de paquetes del proyecto, lo que hemos mencionado hace un momento. Si alguien no desea realizar el diagrama de clases, sino el diagrama de paquetes, también se acepta la actividad. Se debe tener en cuenta los requisitos del software y se debe diagramar, o sea, realizar el diagrama de clases con la herramienta UML. Para los artefactos, para realizar los artefactos del sistema, entonces se trabaja con UML, pueden con esta herramienta realizar el diagrama de clases y el diagrama de paquetes. Ahora sí nos vamos a la plataforma. En la plataforma vamos a contenido del curso, damos clic en proyecto, damos clic en materiales del programa, clic en materiales del programa, fase análisis, materiales de formación, actividad proyecto 2 y vamos a ingresar en el módulo diseño del modelo conceptual bajo el paradigma de orientado a objetos. Ingresamos, hagamos clic aquí para acceder al recurso, damos clic en ver. Dentro de nuestro contenido, aquí encontramos una tabla de contenido pues, que nos dice que tenemos una introducción a OML, nos habla del diagrama de clase y herramientas de clase. Y una actividad didáctica. Entonces vamos a empezar con la introducción. Cuando hablamos de la introducción, aquí nos habla un pequeño resumen de qué se trata este módulo. Entonces nos dice, para la construcción del software, se hace evidente la importancia de la utilización de los modelos, ya que representa el aspecto y la dirección de una necesidad. Esa necesidad puede existir
estar en un estado de desarrollo o en un estado de planeación. Los diseñadores del modelo deben realizar un levante de los requerimientos del producto y dichos requerimientos pueden incluir áreas tales como funcionalidad, performance y confiabilidad. El modelo se divide en un número de vistas, cada una de las cuales describe un aspecto específico del producto o sistema en construcción. Un modelo permite documentar la estructura y conducta de un sistema antes de que sea codificado. Aquí nos hace una breve introducción a UML, que ya lo miramos en las clases pasadas también, donde nos habla pues qué es UML, nos dice que UML se considera que es una técnica para la especificación de sistemas. Que nos habla un poco pues en qué año nació en UML, quién fue el creador, toda esta partecita nosotros ya la observamos, que fue la participación que ustedes realizaron en el foro. Bueno, ¿qué nos permite realizar UML? El modelado UML se utiliza para comunicar la estructura de un sistema complejo, para especificar el comportamiento que requiere el sistema, para comprender de una manera más clara lo que se desea construir, para especificar el comportamiento que se requiere del sistema. Bueno, y hablábamos también que UML está compuesto por diversos elementos gráficos que se combinan para conformar diagramas. También hablábamos que existían unos tipos de diagramas. ¿Quién me recuerda cuáles eran los tipos de diagramas que existían? Esa parte ya la miramos. Los estructurales y de comportamiento. Exacto. Ajá. Y hablábamos que el primer diagrama era ¿cuál? Dentro de los estructurales. Casos de uso. Y ahí seguíamos con los diagramas de clase, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Dentro del listado que ese día fuimos observando. Bueno, entonces, por eso hoy vamos a empezar con el diagrama de clases. Listo. Entonces, ¿qué es un diagrama de clase? Un diagrama de clase es un tipo de diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema y los componentes que se encargarán del funcionamiento y la relación entre uno y otro. En un diagrama de clases se puede distinguir principalmente dos elementos, lo que son sus clases y sus relaciones. Bueno, el objetivo del diagrama de clases es representar las clases que conforman el modelo de un determinado sistema. El diagrama de clases se construye y se refina durante las fases de análisis y diseño, que es en la fase que nosotros estamos, en la fase de análisis, y se toma como referencia en la implementación del sistema. Hay tres perspectivas diferentes en las cuales se puede utilizar el diagrama de clase. Tenemos el conceptual, de especificación y implementación. Entonces, cuando hablamos conceptual, nos dice que el diagrama de clase representa los conceptos en el dominio del problema que se está estudiando. De especificación, el diagrama de clase refleja las interfaces de las clases, pero no usa su implementación. Aquí las clases aparecen más cercanas a los tipos de datos, ya que un tipo representa una interfaz que puede tener muchas implementaciones diferentes. Y de implementación, esta vista representa las clases tal como aparecen en el entorno de implementación. Los elementos que componen un diagrama de clases son las clases, los atributos y los métodos. Las clases
es la unidad básica que encapsula toda la información de un objeto. ¿Y qué es un objeto? Un objeto es una instancia de una clase. A través de ella podemos modelar el entorno que se estudia. Por ejemplo, cuando uno puede estudiar una casa, un auto o una cuenta corriente. Más adelante vamos a mirar algunos ejemplos para que toda esta información que estamos hablando aquí la aterricemos un poco. ¿Qué es un atributo? Los atributos son las características de quién? De una clase. ¿Y qué son los métodos? Los métodos u operaciones de una clase son la forma en cómo se interactúan los datos. Bueno, en UML una clase se representa por un rectángulo y ese rectángulo posee 3 divisiones. Va a tener nombre de clase, va a tener atributos y va a tener operaciones o métodos. Cuando nosotros encontramos los atributos, mencionamos con un signo menos. ¿Por qué creen ustedes que tiene este signo menos aquí en los atributos? ¿Quién me ayuda? Si alguien tiene el módulo abierto en este momento también. ¿Qué nos indica el signo menos? ¿O cuando un atributo tiene el signo más? Bueno, lo vamos a mirar más adelante. Bueno, entonces nos especifica. Vamos a especificar este rectángulo. Nos dice que el rectángulo superior contiene el nombre de la clase. El rectángulo intermedio contiene los atributos o variables de instancia que se caracterizan en la clase, o sea, los atributos que componen esta clase. El rectángulo inferior, o sea, aquí, contiene los métodos o operaciones, los cuales son la forma como interactúa el objeto con su entorno. Los atributos y las clases tienen características que definen el grado de comunicación y visibilidad de ellos con el entorno, a lo que llamamos controles de acceso. Entonces, aquí esta es la pregunta que yo realizaba hace un momento. Un control de acceso. ¿Qué es un control de acceso o visibilidad? Se define la accesibilidad para los atributos o métodos de la clase. Los atributos y métodos pueden ser privados, pueden ser protegidos o pueden ser públicos y se representan con cada uno de los símbolos que se muestran en la siguiente tabla. Entonces, cuando nosotros encontramos que un atributo tiene un signo más es porque es público. Cuando tiene un signo menos es porque es privado. Y cuando tiene un signo igual no de diferente, este no es diferente numeral, es porque es protegido. Bueno, aquí igual nos va explicando cuándo es público, cuándo es privado y cuándo es protegido. Bueno, y nos da un pequeño ejemplo. Ahora, cuando nosotros encontramos en los atributos esta palabra in, string y double, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué significa cada uno de estas palabritas? ¿Quién me ayuda? El código es un número, Ajá, el nombre es una cadena de texto, ajá. el precio también sería un número, pero pues, digamos, alguna diferencia con un número normal. O sea, no sé si en decimales o algo así. Exacto. Entonces, cuando ustedes encuentren lo que acaba de decir el compañero, cuando en un atributo ustedes encuentran un ejemplo, si es un atributo, un código, algo que represente un número, entonces aquí van a encontrar y significa que permite representar un número de enteros, pues, donde se puede utilizar todos los números enteros, tanto negativos como positivos. String significa que van a utilizar ustedes una cadena de texto. ¿Sí?
Y doble significa que proporciona magnitudes grandes o muy pequeñitas. Por eso, por lo menos un ejemplo, cuando hablamos aquí de cantidades, de precio, entonces, por eso ustedes se utiliza esta palabra doble. Bueno, vamos a mirar un pequeño ejemplo de cómo se identifican los atributos, porque necesito que quede claro cuando nosotros estamos hablando de un atributo, cuando nosotros estamos hablando de asociaciones, cuando se está hablando de herencia y cuando nosotros estamos hablando de visibilidad en las relaciones de herencia y de agregación. Vamos a empezar con el atributo. Class, estamos usando StarUML, recuerden eso, class. Seleccionan y dan clic en cualquier parte, ¿no? Listo, acá lo voy a hacer. Listo, class. ¿Qué le vamos a llamar? Hay que llamarlo carro, ¿ya? Hay que llamarlo carro. Perfecto. Nuestro objeto se llama carro. Este carro tiene sus atributos, ¿ya? ¿Se dieron cuenta dónde es acá? Es como una pequeña, ahí dice ADD attribute, como un rectángulo chiquitito, no sé, ¿ya? Y se va a agregar un nuevo atributo. Cuando hablamos de atributo, ¿qué son atributos? ¿Cuál es nuestro objeto? En este caso, los atributos son las características propias que tiene un objeto. Por ejemplo, un carro puede tener color, tamaño, peso, ¿entienden? Y muchas cosas más, pero esos son para que me entiendan más rápido. Esos son los atributos. Entonces, coloquémoslo. En este caso vamos a colocarlo ya con su tipo de dato. Por ejemplo, sería color, string. Agregamos uno más. ¿Qué más puede tener? Peso. Que va a ser del tipo double. ¿Qué más puede tener un carro? Peso, color, altura. Que es del tipo double también. Acá me confundí en escribir. Double. ¿Qué más puede tener uno más? Marca. Marca. Que va a ser string. Listo, esos son los atributos. Súper sencillo, ¿verdad? Ahora, ¿y acá qué se coloca? Acá se coloca los métodos. ¿Y cómo se hace? Das anti-click o clic derecho y agregas una operación, porque son operaciones o métodos. ¿Y qué definimos con eso? Que es el comportamiento que va a tener el objeto. ¿Cómo así? ¿Qué operaciones va a tener nuestro objeto carro? ¿Qué operaciones va a tener? Díganme ustedes. Avanzar. Exacto. Avanzar. ¿Qué operaciones más puede tener? Parar. Están en lo cierto. ¿Qué más puede tener? No sé. Avanzar, parar. Retroceder. Y así muchas operaciones más. Entonces,
Espero haya sido de gran ayuda para poder centralizarnos en el tema. Y para el siguiente video, lo que quiero hacer es... Bueno, aquí nos queda claro cómo definir los atributos y los métodos, compañeros. Sí, profe. Bueno, recuerden que cada uno tiene un proyecto diferente, entonces son clases diferentes que va a definir cada uno. Bueno, entonces continuamos. Aquí en el ejercicio que nos da el módulo, nos habla de una clase llamada producto que contiene 3 atributos. Tiene un código de tipo entero, tiene un nombre de tipo string y tiene un precio de tipo doble. Y tiene 2 métodos que son obtener precio y calcular total. Bueno, obviamente para el diagrama de clases de ustedes van a salir muchas clases. Ahora vamos a mirar lo que son relaciones entre clases. Las relaciones existentes entre las distintas clases nos indican cómo se comunican los objetos de estas clases entre sí. Existen diferentes tipos de relaciones. Están de asociación, que son conexión entre clases, de dependencia, que es relación de uso, y generalización, que son relaciones de herencia. Vamos a mirar las de asociaciones. Se le conoce con el nombre, se le conoce como relación de asociación a las conexiones entre clases. Este tipo de relación se presenta gráficamente con una línea que une 2 clases y tiene las siguientes características. Primero, el nombre de la asociación. Es obligatorio establecer el nombre de la asociación. Segundo, cada clase tiene asociado un rol, el cual se interpreta como el papel que juega dicha clase en el contexto de la asociación. Los roles son opcionales y no se utilizan no se utilizan cuando el nombre de la clase expresa correctamente el rol en el que se está en el contexto de la relación de la asociación. También tiene una navegabilidad en donde las relaciones de asociación se pueden establecer si el vínculo es unidireccional o bidireccional. También si tiene multiplicidad, donde se representa el número de instancias de las clases que pueden ser partícipes en el proceso de la asociación con respecto a una instancia particular de la otra clase vinculada en la relación. Vamos a mirar un ejemplo, porque yo sé que tal como lo leímos ahí, tal vez no nos queda muy claro. Bueno. En el ejemplo no lo tengo en video, lo vamos a mirar entonces aquí. A continuación se representan algunos ejemplos gráficos. Entonces, ¿cuándo es de asociación? En este caso, nos habla si tenemos A, B, cómo se relaciona con A. En este caso, miramos si es de 1 a 1 o de 1 a muchos. Cómo se relaciona también A hacia B. Y cómo se relaciona, vuelve y cómo sería, cómo se relaciona, si tendría aquí, como mencionamos un momento, bidireccionalidad. Vamos a mirarlo aquí. Así, sin pintar. ¿Ya? Y a diferencia de la composición, que es una función, un rombito pintadito. Un rombito pintadito. Ahí lo vamos a ver más adelante, un poquito mejor. Ya bueno. ¿Qué pasa con la agregación? Bueno, la agregación es un tipo de asociación que indica que una clase es parte de otra clase, pero se le llama composición débil. ¿Por qué composición débil? Porque ahorita lo vamos a explicar, pero con la práctica, así con la práctica super gozu,
A ver, creamos una clase. Creamos una clase. Y esta clase lo vamos a llamar empresa. Esta clase lo vamos a llamar empresa. ¿Ya? Esta empresa, ya le vamos a crear otra clase para hacer el ejemplo de una vez. Y a esta clase lo vamos a llamar cliente. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de agregación, los componentes pueden ser compartidos por varios compuestos. Pero la destrucción de algún compuesto, o sea, de alguna clase de por acá o de alguna clase de estas, la destrucción de ellas o la eliminación no va a conllevar a la destrucción de esta. Es decir, una empresa tiene, a ver, vamos a hacerlo así, ¿ya? Agregación, ahí está, miren, agregación. Perdón, es al revés. Así, listo. Ahora sí. Listo. Ahora sí. Una empresa tiene 0 o muchos clientes. ¿Ya? Pero la eliminación de esta no conlleva a la destrucción de este componente. No, 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 porque va a seguir siendo una empresa. Ya más o menos me van entendiendo a lo que me refiero. Vamos a ver otro ejemplo, ¿ya? Vamos a ver otro ejemplo. En el caso, por ejemplo, de... ya no de empresa, vamos a llamarlo almacén. Almacén. Un almacén tiene agregado a los clientes igualmente, pero la destrucción de esto no va a conllevar que a esto le pase algo. O por ejemplo, un ordenador. Si hablamos, por ejemplo, de un ordenador, tiene agregado a, por ejemplo, el CPU, tiene agregado a, no sé, el monitor, tiene agregado a, no sé, el teclado, ya se copió, teclado, y tiene agregado al mouse, ¿no? Al mouse. A ver cómo lo hacemos por acá. Parece así, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así. Algo así. Listo. Pero la destrucción de alguno de estos componentes, es decir, uno o muchos ordenadores pueden tener su CPU, su monitor, su teclado, su mouse, pero la destrucción de alguno no va a conllevar a la destrucción de este. Eso es lo que nos quiere decir la agregación. O mejor dicho, como lo conocen algunos, una composición débil. Ahora, a diferencia de la composición, cuando hablamos de composición, esto vamos a dejarlo un poquito a ver si se puede mover, Listo, esta es la agregación. Ahora, cuando hablamos de composición, ahora sí, ¿qué nos dice la composición? La composición es una forma fuerte de composición donde la vida de la clase contenida debe coincidir con la vida de la clase contenedor. ¿Cómo así? Ahora, otro ejemplo. A este ejemplo le vamos a llamar, igual que hace rato, empresa. Empresa, listo. Y esta clase empresa va a tener una clase empleado. Listo. Perfecto. Ahora sí, composición. Acá, ¿qué nos quiere decir? Acá nos quiere decir que tenemos una clase empresa
un objeto empresa, esta vez compuesto por uno o varios objetos del tipo empleado. El tiempo de vida de los objetos empleados va a depender del tiempo de vida de la empresa. Es decir, que si ya no existe la empresa, el empleado tampoco, a diferencia de este, ¿no? ¿Se dan cuenta? Ahora. ¿Qué más podemos decir? Por ejemplo, otro ejemplo para poder entenderlo mucho mejor, ¿no? Ahora, un ejemplo con ambas, ¿ah? Un ejemplo con ambas, por ejemplo. Almacén. Si tenemos un almacén, por ejemplo, un almacén. Y tenemos una clase cuentas. Y tenemos una clase clientes. Listo. Le vamos a dar la agregación a los clientes y la composición a las cuentas. Ahora, la destrucción del componente almacén va a hacer que se destruyan los clientes. No, porque los clientes van a seguir ahí, compren o no en tu almacén, pero las cuentas sí van a ser borradas total de tu empresa. ¿Se dan cuenta? Bueno, hasta ahí. Nos queda más o menos claro cómo serían las asociaciones de agregación y composición, o todavía nos genera duda. Igual vamos a seguir mirando ejemplos. Profe, pues yo lo que entendí es que, bueno, la compuesta, bueno, hay una que es débil y otra que es compuesta, es que se llama así. La débil Ajá. es prácticamente depende de la otra clase, que si se elimina esa clase, pues esa también se ve afectada. La Ajá. otra, pues no va a tener digamos, esa dependencia. Bueno, vamos a ir avanzando porque a medida que ustedes que vamos avanzando, van entendiendo un poquito más. Que es que voy partes por partes, porque no los quiero meter de una a explicar un ejercicio y que ustedes no me entiendan cuando estamos hablando de asociación, cuando estamos hablando de agregación y cuando estamos hablando de composición. Bueno, ahora nos habla de herencia. ¿Qué se nos viene a la cabeza o a la mente cuando nos habla de herencia? Algo que era de una persona y después se pasó a ser de uno. Ajá. En este caso, entonces, en una clase, ¿quién me puede dar un ejemplo así rápido? La herencia aquí la vamos a mirar rápidamente. No voy a demorar mucho el video. ¿Qué se nos viene a la mente? Un ejemplo en una clase de herencia. Bueno, aquí vamos a mirar rápidamente. Vamos a crear Ese una ejercicio. clase. Esta clase se va a llamar cliente. ¿Ya? Para que me entiendan. La clase cliente, hay que agregarle pequeños atributos. Por ejemplo, ¿qué atributo le podemos agregar? Hay que agregarle un nombre. Y hay que agregarle otro. ¿Qué otro atributo puede tener? No sé. Un cliente. Teléfono. Listo. Esos son los atributos de cliente. Ahora, ¿a qué se le llama herencia? Herencia es porque va a heredar. La misma palabra lo dice, va a heredar. ¿Ya? Va a heredar o se va a orientar desde la subclase y todo a la superclase o clase padre. Por ejemplo, vamos a crear dos clases más. Hay que llamarlo empresa. Y
hay que llamarle, ¿cómo le podemos llamar acá? Persona individual. Listo. Persona individual. Perfecto, entonces. ¿Cómo sería la herencia aquí? Por ejemplo, hay que agregarle un atributo, ¿eh? Hay que agregarle un atributo. En este caso hay que ponerle, por ejemplo, si es una empresa, tiene razón social, ¿verdad? Y tiene RUT, tal cual. Y si es una persona individual, ¿qué puede tener? DNI y dirección, por ejemplo, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hacer la generalización de tal forma. Perdón, se me fue hacia... Ahí está. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo acá? Lo que estoy diciendo acá es que de cliente o de una persona va a heredar empresa y personalidad y persona individual. Es decir, cuando nosotros vamos a hacer un pedido, ¿el pedido quién lo hace? El cliente. Pueden ser muchos pedidos. Por acá vamos a crearle, a ver, una multiplicidad. Pueden ser muchos pedidos. Y esos muchos pedidos, ¿quién lo hace? Lo hace un cliente. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero el cliente puede ser una empresa o persona jurídica, como le llaman así también, o puede ser una persona individual. Entonces, de esa forma estamos implementando la herencia. Si nos vamos un poquito más al fondo, por ejemplo, vamos a crear otra clase. Vamos a crear otra clase. Por ejemplo, la clase persona. Una clase llamada persona. A esta clase persona hay que agregarle un atributo. ¿Qué atributo le podemos agregar? Le podemos agregar el atributo nombre, apellidos, ¿qué más? DNI, celular, dirección. Dirección, listo. Entonces, creamos otra clase, una clase donde va a heredar la clase persona y este también va a tener sus atributos. A este hay que llamarle empleado. Empleado. ¿Y empleado qué va a tener? Empleado va a tener su fecha de inicio de trabajo. Va a tener un sueldo. ¿Qué más va a tener? Va a tener, no sé, horario de trabajo. ¿Se dan cuenta? Y esto lo va a heredar. O sea, persona. Ahí está, tal cual. Es decir, que cuando nosotros saquemos o hagamos una consulta del empleado, aparte de la fecha de inicio, su sueldo, su hora de trabajo y muchos atributos más que contenga, también va a aparecer su nombre, apellido, DNI, celular. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, lo que nos quiere decir esto es que la herencia tiene diferentes interpretaciones según la perspectiva del modelado que se esté utilizando. Acá, como les estoy explicando, ¿no? Por ejemplo, a nivel conceptual, simplemente expresa que una determinada entidad es un subtipo de otra entidad. Como estamos haciendo acá, por ejemplo, ¿no? Empresa es un subtipo de cliente, así como empleado es un subtipo de persona. Entonces, por lo tanto,
un tipo especial de cliente, la idea es, o sea, la idea central es expresar que todo lo que dice es cierto para la clase. Atributos, operaciones y relaciones. Y todo eso es cierto para las subclases. Bueno, nos queda más o menos claro qué es una herencia. Igual aquí en el documento, en el módulo, lo que ustedes miraron a través de los ejercicios está aquí en el módulo, solamente que está a través de palabras. Nos dice que son las asociaciones, nos da un ejemplo, que es la herencia. Nos dice la herencia es una de las relaciones más comunes en la práctica del paradigma orientado a objetos y como se mencionó en el componente formativo anterior, se puede construir relaciones partiendo desde concepto de clases generales a conceptos de clases específicos o especialización, o desde conceptos específicos hasta conceptos generales. Es un tipo especial de asociación donde se tienen clases principales o superclases. Bueno, entonces aquí nos habla un poco de qué es la herencia y nos da también un pequeño ejercicio. Bueno, ahora vamos a mirar ya un ejercicio completo donde vamos a trabajar los atributos, las herencias y las asociaciones. Ahorita lo miramos por partes. Ahora quiero que lo miremos conjuntamente, ya como deben ustedes mirarlo en su programa. Claro está que ustedes en el momento que vayan a realizar el diagrama, primero tienen que hacerlo como se explicó acá. Primero ustedes van a identificar cuáles son los atributos. Después de que ustedes identifiquen los atributos, van a identificar cuáles son las asociaciones y después van a identificar cuáles son las herencias. Y ahí es que ustedes ya pueden componer ese diagrama. No, lo primero lo hacen en un papel, a mano, y empiezan a analizarlo. No es que directamente se van ya a la plataforma, a la herramienta OML a diseñarlo, no. Lo van a hacer primero a mano y lo van a analizar. Cuáles son las herencias, cuáles serían las asociaciones y cuáles son los atributos. Vamos a mirar ya un ejercicio completo a ver cómo sería. El presente videotutorial tiene como objetivo explicar la forma cómo elaborar diagramas de clases utilizando la herramienta DIA. ¿Qué es un diagrama de clases? Es un diagrama que describe la estructura estática que tiene un sistema, representado por el conjunto de clases que lo componen y las relaciones que existen entre ellas. Este tipo de diagramas es utilizado en las fases de análisis y diseño del ciclo de vida de un proyecto de desarrollo de software. Vamos a conocer los elementos que componen un diagrama de clases. Clases. Las clases son representadas por un rectángulo que posee 3 divisiones así. En el rectángulo superior contiene el nombre de la clase. En el rectángulo intermedio contiene los atributos. En el rectángulo inferior contiene los métodos u operaciones. Recordemos que los atributos son propiedades de los objetos de una clase y los métodos son las acciones que se pueden realizar. El otro elemento que compone un diagrama de clases son las relaciones que existen entre ellas. Encontramos diferentes tipos de relaciones. Generalizaciones, utilizada para cuando representamos herencia. Agregación, relación entre un todo y sus partes, donde las partes pueden existir por sí mismas. Composición, relación entre un todo y sus partes, donde las partes dependen totalmente del todo. Asociación, relación genérica entre objetos de clases. Dependencia, relación que permite denotar la dependencia que tiene una clase de otra. De manera general, un diagrama de clases está compuesto por las clases y sus relaciones.
Vamos a conocer un diagrama de clases ejemplo para crearlo en la herramienta DIA. Diagrama de clases Gestión de citas de un centro médico. Como se pueden dar cuenta, el diagrama está compuesto por 6 clases y con una serie de relaciones entre ellas. Existen unas recomendaciones a tener en cuenta al momento de elaborar el diagrama, como lo son. El nombre de las clases debe iniciar con letra mayúscula. Los atributos y métodos deben iniciar con letra minúscula y si tienen nombre compuesto, las siguientes palabras deben iniciar con mayúscula. Ahora vamos a realizar este mismo diagrama en la herramienta DIA. Ya aquí en la herramienta DIA, recordemos que en la parte izquierda podemos seleccionar el tipo de diagrama. Para nuestro caso seleccionamos UML. Debajo del tipo encontramos la paleta de elementos u objetos utilizados para elaborar los diagramas UML. Si pasamos el mouse por los elementos de las 2 primeras filas de la paleta UML, nos podemos dar cuenta que encontramos los elementos necesarios para elaborar el diagrama de clases. Vamos a iniciar a elaborar el diagrama. Primero, agregamos el elemento llamado clase. Damos clic en el elemento clase de la paleta UML y después clic en el área de trabajo. Si miramos el diagrama a elaborar, nos damos cuenta que tiene 6 clases, por lo tanto vamos a agregar un total de 6 clases. Como podrán darse cuenta, al momento de agregar una clase, por defecto el nombre de la clase es clase. Ya tenemos las clases, ahora debemos configurar cada una de ellas para que quede con su nombre, atributos y métodos. Damos doble clic en la clase y me aparece la ventana de propiedades de la clase seleccionada. La ventana tiene unas pestañas en la parte superior. Nos ubicamos en la primera pestaña llamada clase. En nombre de clase vamos a agregar el nombre paciente, teniendo en cuenta que debe iniciar con mayúscula. En la parte inferior me aparecen otros elementos a configurar. Por ahora los dejamos tal como aparecen. Damos clic en aceptar y podemos darnos cuenta en el diagrama que ya hay una clase con el nombre paciente. De la misma forma, cambiamos el nombre para las demás clases como lo muestra el diagrama. Vamos ahora a cada clase a agregarle sus atributos y métodos. Si miramos el diagrama ejemplo, la clase paciente tiene los atributos nombre y edad y tiene el método consultar datos. Al lado del nombre de los atributos aparece el signo menos. Este nos indica que es privado. Al lado del método tiene un signo más. Este nos indica que es público. Vamos a dar doble clic en la clase paciente para agregar los atributos y los métodos. Al abrirse la ventana, nos ubicamos en la pestaña Atributos. Para agregar un atributo, clic en el botón nuevo de la parte derecha. En la parte inferior agregamos el nombre del atributo, nombre. Y en visibilidad seleccionamos privado. También se puede colocar el tipo de dato del atributo nombre, pero por ahora lo vamos a dejar así. Ahora hacemos lo mismo para el atributo edad de la clase paciente. Colocamos el nombre iniciando con minúscula y visibilidad privado.
Ahora ya podemos ver el diagrama como la clase paciente contiene los atributos nombre y edad. Ahora vamos a agregar el método consultar datos. Abro paréntesis, cierro paréntesis. Como lo muestra en el diagrama la clase paciente. Para agregar el método, damos doble clic en la clase paciente. Nos vamos a la pestaña Operaciones. Damos clic en botón Nuevo. Se agrega un elemento. Vamos a modificar el nombre. Ingresamos Consultar datos. Recordemos que un método inicia con minúscula y como tiene nombre compuesto, la palabra datos inicia con mayúscula. Modificamos la visibilidad a público, de acuerdo a cómo está el diagrama. Damos clic en aceptar para que actualice la clase. Si revisamos la clase paciente, nos podemos dar cuenta que ha agregado el método consultar datos, abre paréntesis, cierra paréntesis, y quedó igual como lo muestra el diagrama. De la misma manera, agregamos los atributos y los métodos para las otras clases. Revisando. Hasta ahí. ¿Es claro cómo ustedes tendrían que hacer las clases y los atributos? Compañeros. Igual yo este material se los voy a pasar, pero para que vuelvan y lo analicen de nuevo. Pero hasta ahí. ¿Es claro? Sí, creo que sí. Sí, señora. ¿Los demás compañeros? ¿No me han dicho nada? Sí, señora. Bueno. Continuamos. Viendo el diagrama, observamos que la clase cita tiene los atributos número, fecha y el método cambiar fecha, abre paréntesis, cierra paréntesis. Vamos a modificar la clase cita para agregar los atributos y el método, de la misma forma como se realizó para la clase paciente. Si observamos la clase cita, podemos darnos cuenta que quedó igual como lo muestra el diagrama a elaborar. Vamos ahora a realizar el mismo proceso para la clase médico. Agregamos los atributos nombre y especialidad. Agregamos el método consultar perfil. Hasta aquí ya hemos configurado las clases paciente, cita y médico. Vamos a mirar qué tiene la clase tratamiento. La clase tratamiento tiene un atributo descripción y un método ver tratamiento. Vamos a modificar la clase tratamiento y agregamos el atributo descripción y el método ver tratamiento. En este momento ya tenemos las clases tal como se encuentra el diagrama a elaborar. En este diagrama ejemplo se encuentran otras clases como cirugía y medicamente, que no tienen atributos y métodos. Se dejaron así a modo de ejemplo. Para una clase lo normal es que tenga atributos y métodos. Vamos ahora a mirar cómo hacemos la relación existente entre la clase paciente y cita. Este tipo de relación es una asociación. La lectura que podríamos hacer sería: el paciente asiste a una cita. En la relación encontramos al lado de la clase paciente el 1 y al lado de la clase cita 1, puntos suspensivos, asterisco. Esta parte hace referencia a la multiplicidad. La lectura teniendo en cuenta la multiplicidad sería: un paciente asiste a una o a varias citas. Vamos a crear la relación entre paciente y cita.
buscamos en la paleta UML el elemento llamado asociación. Dos clases están asociadas. Damos clic y después vamos al diagrama. Damos clic en paciente y con el mouse sostenido llevo la relación hasta la clase cita. Vamos a configurar la relación tipo asociación, dando doble clic sobre la relación. Aparece la ventana de propiedades de la asociación. En la parte superior ponemos el nombre. La palabra asiste como lo muestra el diagrama a elaborar. En la ventana de propiedades encontramos también un elemento que se refiere al tipo de relación. Para nuestro ejemplo, cuando es una asociación directa, seleccionamos nada. También aparece agregación y composición. Otro elemento que podemos configurar es la multiplicidad en la asociación. Si miramos la asociación que existe entre la clase paciente y cita en el diagrama a elaborar, encontramos un 1 al lado izquierdo en la clase paciente y al lado de la clase cita encontramos un 1, puntos suspensivos, asterisco. Como podemos ver, para configurar la multiplicidad encontramos si de A, abro paréntesis, lado A, cierro paréntesis, y si de B, abro paréntesis, lado B, cierro paréntesis. Para nuestro ejemplo, lado A se refiere a la clase paciente y lado B a la clase cita. Por lo tanto, al lado A colocamos 1 y al lado B colocamos 1, puntos suspensivos, asterisco. Por ahora no modificamos más propiedades. Podemos observar cómo quedó la relación tipo asociación. Si miramos el diagrama modelo, encontramos que la relación quedó igual. Ahora vamos a realizar la relación entre la clase cita y la clase médico, como lo muestra el diagrama modelo. Para crear la relación entre la clase cita y la clase médico, utilizamos de la paleta UML el elemento asociación. Dos clases están asociadas. Para modificar la relación, damos doble clic sobre ella. Aparece la ventana de propiedades. La modificamos de tal forma que quede como lo muestra el diagrama modelo. Si miramos la relación del diagrama que estamos elaborando y la relación del diagrama ejemplo, podemos verificar si están quedando bien. Hasta aquí hemos construido las relaciones de las clases de la parte superior del diagrama. Ahora vamos a mirar qué tipo de relación es la existente entre la clase tratamiento y la clase paciente. Revisando los tipos de relaciones, podemos darnos cuenta que esta relación es una conocida como asociación de agregación. Este tipo de asociación es aquella que describe una relación entre un todo y sus partes, de modo que las partes pueden existir por sí mismas. Para crear este tipo de relación aquí en la herramienta buscamos en la paleta UML el elemento llamado agregación, una clase es parte de otra, y unimos las clases paciente y la clase tratamiento. Este tipo de relación tiene como un rombo en una de sus partes. Si observamos los tipos de relaciones, encontramos dos relaciones con terminación en rombo. La que estamos creando es la de agregación y la otra con rombo sombreado es la de composición. Si damos doble clic en la línea de relación, aparece la ventana de propiedades. Podemos, en la opción tipo, cambiar por composición si es necesario. Como ejemplo, la vamos a cambiar para que observemos en el diagrama cómo cambia el rombo. Vamos a volver a dar doble clic sobre la relación para modificarla y dejarla como de agregación. Continuando con el ejercicio,
encontramos unas relaciones entre las clases cirugía y medicamento con la clase tratamiento. Este tipo de relación es una relación de generalización o herencia. Para crear la relación de generalización, aquí en la herramienta, seleccionamos el elemento generalización herencia de clase de la paleta UML. Damos clic primero en la clase superior y después en la subclase. Recordemos que una relación tipo generalización es una asociación entre una clase y otra más general, de modo que la primera describe una subfamilia de objetos de esta última. El ejemplo muestra las clases cirugía y medicamento que heredan propiedades de la clase tratamiento. Hasta aquí hemos utilizado los elementos para crear un diagrama de clases, las clases y los diferentes tipos de relaciones. Para terminar el ejercicio, vamos a realizar ahora la relación existente entre la clase médico y la clase tratamiento, como lo muestra el diagrama ejemplo. Este tipo de relación es conocida como relación de dependencia. Para crear la relación, seleccionamos el elemento llamado dependencia de la paleta UML. Podemos agregarle un título al diagrama. Bueno, hasta aquí. Esto es lo que ustedes van a realizar. De acuerdo al proyecto que ustedes tienen, van a identificar las clases, les van a salir varias clases, cuáles serían la relación que tiene las asociaciones. Cuando hablo de relación serían las asociaciones, lo que miramos ahorita, lo que es agregación y composición, y la herencia. Entre ellas también hay que mirar la multiplicidad, en este caso, si es de 1 a 1, o sea, de muchos a muchos, o si es de 1 a 1, o de 1 a 1, o de varios a 1. ¿Es claro, compañeros, o aún estamos un poquito embolatados sobre la actividad que debemos entregar? Es claro. La actividad nos quedaría así. Ustedes entregan, obviamente, como siempre, la portada. Van a realizar solamente el modelo de clases, el modelo de paquetes no. Ya si alguien desea investigar cómo se realiza el modelo de paquetes, pues bueno, entonces no entregaría el modelo de clases. Pero lo que miramos ahorita fue el modelo de clases. Una breve introducción y el modelo de clases. ¿Listo? Cuando yo digo utilizar la herramienta UML para realizarlo, pues es para que así puedan ustedes representarlo, ¿no? Que puedan representar sus agregaciones, sus composiciones, que puedan también, porque más adelante van a utilizar también la herramienta un poco más. Entonces, para que ustedes se vayan un poco adaptando a utilizar la herramienta. Ya, si no desean utilizar la herramienta, pues bueno, lo importante aquí es que ustedes entiendan el modelo de clases de su proyecto, ¿ya? Que nos da una vista general de cómo está compuesto su proyecto. ¿Es claro lo que vamos a presentar? Sí, señora. Bueno, los demás compañeros sí están calladitos. Sí, señora. Bueno, yo les voy a pasar igual varios ejercicios. Les voy a pasar el que acabamos de mirar ahorita, el de un supermercado, el de una tienda. Voy a tratar de pasarles 4 ejercicios para que ustedes ahí más o menos los analicen y a ver si se adapta al proyecto que ustedes están realizando el análisis. Bueno, listo. Ahora, alguien me decía que tenía algunas preguntas para el final de la sesión sobre otras actividades.
Me escribieron por el grupo de WhatsApp. No sé si la persona está conectada. Vieron 2 personas que me preguntaron por 2 actividades. No sé si están conectadas en el momento. Profe, buenas noches. Yo soy Daniel. Yo tengo una duda. Pues no Ajá, tiene que sí. ver nada con esto, Sí, sino pero que vi las calificaciones en yo tengo una D y estaba aquí revisando y me lo calificó con A. Bueno, miremos cuál es el número de ficha. Primero que todo. La 31. Pero igual, pues tranquila, profe, o sea, de pronto en este momento no, para que si los demás tienen sus dudas también lo pueden preguntar. Pero Bueno. digamos eso, por ahí en el transcurso de la semana. Listo. Igual me pueden mandar el pantallazo donde tienes la duda para así, y el número de ficha para así poderlo verificar. Para hacer la corrección. Sí, para hacer la corrección, ajá. Y el nombre de la actividad. Ah, bueno, listo, profe, gracias. ¿Alguien más? Listo, profe, gracias. Bueno, gracias a usted. ¿Alguien más, compañero? Daniel. Creo que fue la persona que acabó de hablar. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna duda? Bueno, aquí me dice Félix, si no está mal, si no me falla la memoria, es como una breve introducción a bases de datos, sí señor. Tiene que ver mucho con bases de datos. Más o menos ya nos estamos como involucrando un poco más. Recuerden que ya estamos finalizando la fase de análisis y ustedes ya pasan a planeación, donde en planeación ya empiezan a ver, ya es código, ¿sí? Ya, por eso en esta fase debe estar muy, muy claro en papel, no en papel, en documento, qué es lo que ustedes van a realizar. Por eso siempre hemos estado hablando de los casos de uso, de las historias, de los requerimientos funcionales, no funcionales, y ahora que estamos hablando del diagrama de clases. ¿Por qué? Porque debe estar muy claro para la siguiente fase que ustedes continúen. Ya que ahí si ustedes van con el nuevo instructor, van a continuar en la parte ya programada. ¿Sí? ¿Alguien me hizo la mano? Félix, creo. Buenas noches, profe. ¿Nos podrías dar la ruta para enviar la evidencia, por favor? Sí, claro. Ajá. Bueno, la ruta para enviar la evidencia, entonces, vamos aquí en actividades, proyecto, actividades, fase análisis, actividad de proyecto 2, clic en guía de aprendizaje y nos vamos aquí. Bueno, me pide que vuelva a ingresar. Vuelve a ingresar a la plataforma. Listo. Entonces, vuelvo ingreso. Entonces, vamos a contenido del proyecto, actividades, fase análisis, actividad de proyecto 2, guía de aprendizaje y nos vamos en la actividad de aprendizaje K2 2205019093 AA2. Y aquí nos dice elaboración de los diagramas del modelo de dominio del proyecto. Y damos clic aquí en ver evidencia. Otra vez, cuando damos clic aquí en ver evidencia es donde nosotros adjuntamos la actividad. Yo les paso el paso a paso, donde igual está indicando por dónde ustedes van a enviar la actividad. Lo que acaba, o sea, en el paso a paso yo les paso de nuevo ahí los videos, el material que ustedes tienen que estudiar, dónde lo van a encontrar el material y cómo van a enviar la actividad. De la anterior sesión que tuvimos, ya está el paso a paso también. Vamos a ver si ya está subido aquí. Bueno, pensé que ya lo había subido, pero parece que todavía no está. Esta es la de mapa conceptual sobre validación. Y la de diagramas y documentos y actividades ya está. La anterior yo ya se las compartí en el grupo de WhatsApp. ¿Me confirman si lo observaron, compañeros?
profe. ¿Sí lo observaron? ¿Es Sí, este? profe, paso a paso, sí. Sí, profesora, sí la vimos ahí en el grupo. Exacto, es este. Aquí está también en la plataforma. Entonces, así como subí este, igual y voy a subir aquí el paso a paso de la actividad que estamos mirando hoy, de la evidencia de desempeño y elaboración de diagramas de modelo de dominio, donde igual pues yo les paso con pantallazo, como siempre, qué es lo que contiene la actividad, dónde encuentran el módulo, qué es lo que van a entregar. Les paso también algunos ejemplos, videos, para que ustedes complementen un poco más, y cómo enviar la actividad. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta, compañeros? Bueno, antes de finalizar, voy a pasar la lista de asistencia. Ya me estaba olvidando. Para que por favor la diligenciemos. Y reitero, recuerden, como ustedes están trabajando en grupo, si el grupo está conformado de 4 personas, pero de las 4 solamente han enviado la actividad, entonces por favor las demás personas también envíen las actividades. ¿Por qué? Porque ya necesito empezar a calificar los resultados de aprendizaje. Y sé que hay varias personas que trabajaron con algún grupo y resulta que aún no envían la actividad, cuando si la actividad ya la hicieron en grupo, pues deben solamente subirla. ¿Listo? Y en la actividad... Profe, ahí, Sí, dime. disculpe, una inquietud. Es que hay un compañero, el compañero de nosotros, pues hay uno que no se ha reportado, pero nosotros lo estamos incluyendo porque nosotros no queremos pues que se quede por fuera. Pero pues lleva ausente pues, ya tiempito, pero es porque el trabajo él es como en remoto, algo así que nos dijo. Entonces no sé, no tenemos comunicación con él. Entonces yo Pues, creo que porque nosotros ya enviamos la actividad y no nos la ha calificado. Entonces yo no, creo que ahí no, eso no los perjudica a no. ustedes. No, el que Ah, de pronto otro compañero no haya subido la actividad no los va a perjudicar. Yo reitero, es simplemente porque, pues, obviamente, de pronto algún compañero se confía, no, es que somos 4, pero de los 4, 3 ya la entregaron, entonces a mí también me van a calificar la actividad. No, todos tienen que enviar la actividad, si hayan trabajado en grupo. Entonces, por eso es que siempre estoy ahí como reiterando, porque yo veo, algunos sí van todo al día y veo a otras personas que trabajaron en el mismo grupo, pero no enviaron la actividad. Entonces ahí es donde yo digo, bueno, ¿qué está pasando? Pero igual, hasta que no envíe la persona la actividad, yo no le puedo calificar. No puedo asumir de que realmente él sí trabajó con ustedes. Como lo que ustedes dicen, bueno, puede ser que simplemente, claro, usted puede ser como pasa ahorita, ustedes lo incluyeron en la portada, pero él realmente no trabajó. Entonces, si él no sube la actividad, yo no le puedo calificar. ¿Listo? Hay una listo, profe, actividad gracias. también, hay una actividad de el mapa conceptual, la última, vamos a mirar, que veo que también están un poquito quedaditos, pero yo les indiqué a ustedes dónde estaba prácticamente ya la actividad, la de esa actividad, mapa conceptual sobre validación de documentos. Recuerden que esta actividad prácticamente ya está realizada, entonces para que por favor la suban. No dejemos ese espacio ahí porque es que esta actividad hace parte también de una actividad de aprendizaje que debo calificar. ¿Listo? Profe, disculpe, yo esa actividad la hice como en otra forma, pues como Bueno, pues lo excelente. di, pues como, bueno, pues no importa, Sí, tenía que ser como, sí, no, igual yo a ustedes les dije que por favor trataran como de cambiarla un poquito, pero sé que hay personas, bueno, por cuestiones laborales, por diferentes situaciones, se les complica un poco, pero entonces ya la actividad está, entonces para que por favor la subamos. Bueno, Caterine, me dice que tiene una pregunta. Cuéntame. Buenas noches, instructora. Muy Profe, buenas noches. Ajá. es que nosotros teníamos un grupo de 4 y entonces ese compañero, uno de los compañeros se salió, no sabemos si se retiró del SENA, nada, porque yo le escribí y no contesta ni nada. Su nombre es Juan Pablo Serna.
no sé. Sí, lo más seguro es que obviamente no continúe. Tengamos en cuenta que ustedes ya, ahorita nos queda solamente 2 clases de fase análisis y de ahí ya continúan con el instructor transversal matemáticas y de nuevo inglés y se finaliza la fase análisis. Y los que ya no enviaron, los que no aprobaron, pues ya quedan prácticamente por fuera. ¿Por qué? Porque ya continúan ustedes con la fase de planeación. Entonces, puede ser que el instructor les diga que trabajen los mismos grupos o puede ser que de pronto los integren con otros grupos. ¿Ya? Pero ahí ya ustedes inician en otra fase. Pero sí me preocupa, por lo menos ahorita en las actividades que corresponden conmigo, que no estén al día. O las actividades que ya hemos pasado. Ustedes ya pasaron actividades, las de TIC, las de inglés, son actividades que ya deben estar ustedes al día. ¿Para qué? Para que ahorita en septiembre, en 15 días, se queden solamente con las de matemáticas e inglés. Y pasen listos ya a planeación, a la fase de planeación. ¿Por qué? Porque si ustedes traen actividades arrastradas desde pues, este tipo de actividades, lo más seguro es que se me van a quedar en planes, no van a pasar. Entonces, por eso es mi insistencia y por eso también desde ya estoy pues calificando los RAD. Cuando yo califico los RAD es aprobando ya actividades que ustedes ya realizaron, pero para ello necesito que ustedes también me colaboren enviando sus actividades. Bueno, entonces, ¿ha sido claro la actividad del día de hoy? ¿Las dudas, inquietudes? Profe, sí, cuéntame. Es que en la última actividad es algo que es sobre el trabajo a realizar de clases, el diagrama de clases, es sobre lo que es cada proyecto. Sí, cada proyecto, sí, señor. ¿Qué parte? No. ¿Qué parte se toma? ¿O cómo sería ahí? Es que en este pedacito me tiene como... Bueno. Es muy buena pregunta, ¿por qué? Porque por lo menos nosotros veníamos trabajando, el anterior era el diagrama de caso de uso, pero era por partecitas, ¿cierto? No estábamos tomando todo el proyecto. Este diagrama de clases sí lo vamos a tomar todo el proyecto. ¿Ya? El análisis como tal es de todo el proyecto. Eso, profe, gracias. Y les va a salir un poquito grandecito porque es de todo el proyecto. Sí, Daniel. Daniel Córdoba tiene la manito levantada. Profe, ¿hoy solamente queda de tarea entonces diagrama de clases de uso? Sí, solamente el diagrama de clases de uso, sí. Bueno, listo, gracias. Bueno, Daisy, ¿por qué solamente el diagrama de clases de uso? Porque les va a tomar tiempo, ¿no? Es de análisis, realmente es de bastante análisis. Es para que pronto no lo vayan a hacer en la carrera. ¿Sí? Cuéntame. Buenas noches. Mi inquietud es, o sea que ya básicamente en esta última actividad se tomarían lo que hemos diseñado de todo lo que son los requerimientos funcionales y no funcionales en esa misma actividad. Pero bueno, hay que tener en cuenta algo, que las actividades que ustedes han venido realizando siempre fue sobre los 4 requerimientos funcionales más importantes. ¿Se acuerdan? Sí, señora. Bueno. Ahorita o sea que enfocaríamos en la actividad esos mismos 4 o generalizaríamos lo que es el proyecto. Lo generalizan, Okay. Van a generalizar el proyecto en sí. Por eso el diagrama de dominio ya es un poco más grande. El anterior, ¿sí? Daniel, ¿sí? ¿Alguien me hablaba? Profe, disculpe, de pronto no tiene, bueno, ¿nos puede mostrar de pronto en Word algún trabajo como un ejemplo más generalizado? O sea, de un proyecto que ya realizaron, porque es que pues están las explicaciones que nos dieron los videos, pero pues... Por lo menos, bueno, yo les puedo pasar este ejercicio, este modelo de clases, pero realmente es que cada proyecto es diferente, ¿no? Y se acuerdan No, sí, cuando profe, sino que es como
tener como una idea más clara de a qué llegar, porque No, lo que pasa es que el proyecto, como ustedes lo han venido trabajando, es por partes, partecitas pequeñas, no lo han trabajado realmente todo, ¿ya? Pero aquí en este modelo de clases sí ya lo van a trabajar todo, van a representar ustedes aquí la idea central de cómo es su proyecto. Ahora, ustedes se acuerdan cuando apenas hablamos del proyecto que yo les decía, por favor, que sea algo pequeñito, no se me metan con proyectos muy grandes o con dependencias muy grandes o con ideas muy grandes, era precisamente por este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque a medida que ustedes van avanzando, ya no van a trabajar con 4 requerimientos, con 4 casos de usos, con 4 historias, no, ya van a trabajar es con todo el proyecto como tal. ¿Ya? De pronto cuando yo les hablaba de 4 casos de uso, de 4 requerimientos, era para que entendiéramos un poco más cómo se creaban los casos de uso, cómo se creaba la descripción de las especificaciones, pero al final tocas de todo. ¿Ya? Yo les puedo pasar varios ejercicios de personas que ya han entregado la actividad completa, pero ténganlo por seguro que es solamente una idea porque cada proyecto es diferente. Van a haber algunos que realmente son pequeños y otros que sí son muy grandes. Pues bueno, les va a tomar bastante tiempo el análisis como tal. ¿Listo, Andrés? sí, muchas gracias, profe, y el plazo. El plazo de entrega. Yo sugiero, tratemos de que si ustedes lo pueden entregar al máximo antes del 30 de este mes, excelente. ¿Por qué? Para alcanzar a revisar. ¿Por qué hablo de alcanzar a revisar? Porque como ustedes después continúan con los transversales de matemáticas, no significa que no se les va a revisar la actividad, sí se les va a revisar la actividad, ¿ya? Pero sería bueno en este lapso de tiempo que aún están conmigo, ¿sí? Que no se me quedan ya cuando están, ya siguen con matemáticas, ya siguen con otras actividades. Y ya se les está acercando el tiempo para cerrar la fase. Y esa es mi preocupación, que se les acerque el tiempo y que de pronto no alcancen a entregar todas las actividades. Al menos que entreguen, listo, al 30, al menos para saber si la actividad está correcta o no está correcta y que les quede tiempo de volverla a corregir. Porque si la entregan, un ejemplo, por allá al 20 de septiembre, puede ser que ya no les quede mucho tiempo para corregirla y tienen otras actividades más pendientes. Ahorita ya nos quedan pendientes 3 actividades, que es la actividad que explicamos hoy, la siguiente es una lista de chequeo, que es bastante sencillo, y un taller, que también es sencillo. En ese caso, esta sería como un poquito la más complicadita. Las otras que vienen son sencillas, no hay ningún problema. Y ya terminarían lo que es la parte técnica, podríamos llamarlo así, de la fase de análisis. ¿Listo? Bueno, ¿alguien más tendría otra pregunta? Bueno, a medida que vamos avanzando, entonces, y vayan surgiendo las dudas, ustedes me escriben o igual yo en el paso a paso les voy a pasar bastante información y ejercicios para que no queden así como muchas lagunas sobre el desarrollo de la actividad. Bueno, les deseo que pasen una buena noche y que descansen. Y por favor, las actividades que tengan pendientes, empezar a subirlas. Bueno. Eso, profe, que descanse, muchas gracias. Bueno. Sí, ingeniero, muchas gracias, que descanse, muy amable. Muchas gracias, profe, que descanse, buenas noches. Bueno, gracias a ustedes. Buenas noches para todos. Buenas noches. Profe, una preguntita, ¿va a más tardar cuando nos revisa